Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Espero que estén bien. Esta semana comenzamos una serie de mensajes, enseñanzas acerca de la gracia de dar generosamente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto al dar, al ser generosos? Por las próximas 3 semanas el Señor nos pondrá algunos desafíos importantes para los tiempos que estamos viviendo hoy. Para comenzar entonces esta serie de 3 mensajes que estaremos viendo durante las próximas semanas, vamos a comenzar a hablar acerca de la generosidad. Y para hablar de generosidad en este tiempo es necesario primeramente reforzar y hablar sobre lo que significa y el concepto de mayordomía, la mayordomía bíblica. Como un concepto principal, ¿no es cierto?, fundamental que debemos entender cuando hablamos de mayordomía es que debemos entender que no somos dueños de nada. Podríamos decir que mayordomía debiésemos decir es igual a no somos dueños de nada. En otras palabras, todo lo que somos y todo lo que poseemos es de Dios. Un mayordomo es alguien que se ocupa de la propiedad del dueño, ¿no? La propiedad no le pertenece al administrador, al mayordomo, al cuidador, sino que le pertenece al dueño. Todo en la tierra, entonces, incluidos tus bienes y recursos, ¿no es cierto?, pertenecen al Señor y a nuestro Dios. Y Dios nos ha llamado, entonces, a que seamos buenos administradores para Él, con aquellas cosas que Él nos ha entregado para poder cuidar y administrar. Saber que somos administradores y no dueños, entonces, hace que sea un poquitito más fácil desprendernos de las cosas para ayudar a otros. Porque de todos modos debemos entender que las cosas nos pertenecen. Y al tener esa concepción, al saber que las cosas no son mías, sino que son de otro, por lo tanto es más fácil que nosotros nos podamos separar o nos podamos desvincular o las podamos entregar de una manera mucho más generosa y más fácil, ¿no? Los salmos nos hablan mucho acerca de la bondad, de la generosidad y la grandeza de Dios. Los salmistas estaban muy conscientes de que Dios es Dios y no nosotros. A veces nosotros nos sentimos como dioses, ¿no? Y los salmistas tenían muy claro eso. Dios es Dios y nosotros somos su creación. Nosotros no somos Dios, ni siquiera semidioses. Veamos 2 ejemplos que ponen en relieve y nos enseñan que Dios es el dueño de todo lo que existe y que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar las cosas buenas que Dios ha hecho. Podemos mirar el primer ejemplo en el Salmo 24, Salmo 24, versos 1 y 2, que dicen: del Señor es la tierra y todo en cuanto hay en ella, el mundo y todos los que lo habitan, porque Él la firmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Y escuchemos también las palabras que nos dice el Salmo 50, el verso 10 y el 11, dice: pues míos son los animales, el bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Una primera idea entonces que debemos recordar siempre y que tenemos que grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón es que creo que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Esta idea clave está basada en una cantidad enorme de verdades bíblicas. A lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda la Biblia, Dios nos recuerda que es Dios quien creó, que es Dios quien nos dio vida, es Dios quien nos dio una familia, es Dios quien nos dio las relaciones, los cuerpos, los dones y las habilidades. Y es Dios también quien te dio el techo donde estás, el pan diario de hoy, el abrigo, el trabajo, el negocio y todo lo que tú tienes y todo lo que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Entonces, podríamos empezar a definir que debemos ser mayordomo de las cosas del Señor porque nada nos pertenece. La palabra mayordomía etimológicamente viene del griego oikonomía, que significa administrador de la casa. Y el que administra la casa es llamado oikónomos, es decir, mayordomo.
Esto quiere decir para nosotros que nosotros no somos propietarios de lo que legítimamente es nuestro, sino que somos cuidadores de lo que está legítimamente bajo la propiedad de Dios. El concepto de la mayordomía nos dice no solo que Dios posee todo y que lo que nos pertenece, sino que Dios nos llama a cuidar de esas cosas, a usar los regalos de Dios, las cosas que cuidamos por Él de una manera sabia y bien aprovechada, ¿no? Cuando recordamos que todo lo que Dios nos da ya es suyo, somos libres para sacrificarnos, libres para compartir, libres para considerar no lo que puede hacer estas cosas para mí, no lo que estas cosas pueden hacer de provecho para mí, sino que puedo ayudar a Dios en hacer del mundo un mundo mejor. Cuando yo entiendo aquello, debo entender que mis recursos Dios me los dio para que yo los cuide y los administre, pero primeramente para poder entender que todo lo que yo tengo y todo lo que yo poseo, Dios los dispuso para que yo lo pueda ayudar a Él, ¿verdad? En el reino de Dios. En otras palabras, decir entonces, no se trata de cuánto tengamos tú o yo, o no se trata incluso cuánto demos tú y yo. El deseo de Dios no son nuestras cosas, no son nuestros bienes, no es nuestro dinero. El deseo de Dios es que nuestro corazón esté en el lugar correcto. No se trata de recursos, no se trata de nuestros recursos, no se trata de dinero, sino que se trata del corazón. Y todo, hermanos, todo empieza en el corazón. Jesús nos ilustra magistralmente esta idea. Y vamos a leer el texto que tenemos. Jesús nos va a mostrar con un ejemplo, con un modelo, lo que estamos compartiendo y estamos pensando en estos momentos, ¿no? Y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del verso 38 al 44. Del verso 38 al 44. Y la palabra de Dios dice así. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas, a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía de su sustento. El punto de este pasaje no es tanto la acción de dar de esta mujer. Debemos separar aquí lo que la viuda dio, las 2 monedas, lo que puso en la bolsa, ¿no es cierto?, de lo que ella ofreció. Porque esa viuda que leemos acá, esta señora que leemos acá, que es pobre, ¿no?, como dice el texto, ofreció mucho más que 2 moneditas de poco valor. Ella lo ofreció todo. Ella ofreció todo lo que tenía, ¿no? ¿Cómo pudo hacer esto? Tal vez es la pregunta que puede saltar acá. ¿Cómo alguien que puede dar todo lo que tiene? ¿Cómo pudo ofrecerlo todo? Y al parecer podemos entender que esta viuda, esta mujer pobre, entendía que ella era un mayordomo, que ella era una administradora, que ella era cuidadora, que todo lo que era y todo lo que ella tenía le pertenecía a Dios. Que nada era de ella, que ella no era la dueña, ella no era la propietaria de sus bienes que tenía. Su corazón estaba llena de fe en Dios. Ella creía que Dios la cuidaría y le cubriría en todas sus necesidades. No se veía como una propietaria, sino como una mayordomo, una cuidadora. Creía que esas 2 monedas ya le pertenecían a Dios. Ahí está el corazón de esta mujer, ¿no? Ella creía
que estas dos monedas, que era todo lo que tenía, que todo lo que ella tenía, que todas sus pertenencias estaban reflejadas en esas dos monedas, ella creía que ya esas dos monedas eran de Dios y que ella las estaba cuidando. Así que aquí una primera reflexión que podríamos hacer, ¿no? ¿Tú crees que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios? ¿Tú crees que Él, que Dios, que nuestro Señor es dueño de todo lo que posees? Mira a tu alrededor, mira lo que tú tienes. Sea mucho, sea poco, obsérvalo. Y pensemos si haríamos lo mismo que hizo esta viuda. ¿Crees que todo lo que tú tienes, hasta el pan que comimos esta mañana, le pertenece a Dios? Esta pobre mujer creía que simplemente estaba llamada a cuidar de dos monedas que no eran suyas. Creía que Dios cuidaría de ella, ¿no? Al dar estas dos moneditas. La viuda realmente estaba ofreciendo su corazón al Dios que creía que la amaba y que ese Dios era suficiente como para cuidar de ellas. El verso 42, si ponemos atención, dice, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de poco valor. El texto nos dice, ¿no es cierto?, que esta viuda pobre depositó dos monedas en la ofrenda del templo, ¿no? Y eran las monedas más pequeñas e insignificantes de su tiempo. Y sin embargo, vemos que Jesús observa esta ofrenda, ¿no? Él se dio cuenta no por lo que significaba para el templo, sino por lo que nos muestra acerca del corazón de la viuda. Ella no dio porque quería impresionar, como lo hicieron los ricos y los fariseos anteriormente. Ella no quería impresionar a nadie, pues su ofrenda no impresionaría a nadie, dos monedas, ¿no? 100 pesos a lo mejor o menos en los tiempos de hoy. Ella no dio, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, hasta que duela, ¿no? Pues ella ya era dolorosamente pobre, ella ya sufría el dolor de la pobreza, ¿no? Ella no dio lo justo para aliviar su culpa, como lo hacían otros que daban de las sobras para sentirse más aliviados. Ella dio todo lo que tenía. E hizo todo esto porque su corazón estaba con Dios. Y por lo tanto, sus ofrendas, ¿no es cierto?, su tiempo, su tesoro, su vida, ¿no?, también estaban con Dios. Ahí estaba su prioridad en el Señor. Y por eso, tal vez este pasaje que nos recuerda a nuestro Señor, siempre lo tenemos y lo recordamos y volvemos a Él. No porque era una mujer poderosa, no porque era una mujer generosa, solo porque ella estaba consagrada a Dios, solo porque ella tenía puesta la vista en nuestro Señor. Ella tenía una fe poderosa en Dios, la cual se ve claramente en la más pequeña de las dádivas que esta mujer hace, ¿no? Vemos su fe, el texto nos muestra mirar su fe, no porque diera mucho, sino que porque dio por la razón correcta, ¿no? Y lo que hace Jesucristo es que Él critica a los que daban mucho, pero que daban con motivación incorrecta. No importa el cuánto dar, sino que importa las motivaciones por cuál damos. Y el Señor quiere tu corazón. El Señor quiere que nosotros seamos mayordomos de todo lo que tenemos. El Señor quiere que nosotros demos de la manera correcta. Si nosotros damos mucho o damos poco de la manera incorrecta, el Señor no lo quiere así. Por eso, el Señor se llena de gozo al ver a alguien que no da por obligación ni para impresionar, sino que lo hace por amor, lo hace con alegría. Ese es el gesto de esta viuda, de esta mujer pobre, ¿no? Su amor la llevó a dar todo lo que tenía. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Damos por amor, por alegría? Si nosotros miramos a esta viuda y al verla como el ejemplo que nos presenta el Señor Jesucristo, no pienso en absoluto que debiésemos ser como ella y dar simplemente dos monedas. Tampoco quiero que pensemos, o yo tampoco pienso que debiéramos mirarla, ¿no es cierto?, y dar todo lo que tenemos. Creo que deberíamos mirarla a esta mujer y llegar a la conclusión de que, igual que ella, estamos llamados a tener una fe fuerte, una fe firme, una fe consagrada. Estamos llamados a permitir
que esa fe tenga influencia sobre todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. Estamos llamados, hermanos, a ser mayordomos, administradores, administradoras, cuidadores, cuidadoras de lo que Dios nos ha dado. Estamos llamados a responder a cada bendición que Dios nos da, usándola sabiamente. Eso es lo que el Señor quiere. Siempre compartiendo, a veces solo dando. A veces el Señor quiere que solo demos, sin recibir nada a cambio. Somos llamados a tener nuestro corazón en el lugar correcto, como lo tenía esta viuda, ¿no? Jesús se lo dice a sus discípulos. Dice, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir que el Señor Jesucristo diría de nosotros, les aseguro que estos hijos míos, que estos hermanos en la fe, que estos discípulos de Cristo, ¿verdad?, han echado en el tesoro más que todos los demás? ¿Podemos decir que no hemos echado de lo que sobra, sino que hemos echado de lo que tenemos y todo lo que tenemos? Somos llamados, hermanos, a tener nuestro corazón en el lugar correcto. Dios no nos pide que entreguemos todas nuestras posiciones y todo lo que tengamos. Nos pide que entreguemos nuestro espíritu de posición. Dios quiere que entreguemos nuestras actitudes de control. Dios quiere que soltemos la actitud de ser dueños de todo. Nosotros nos afanamos y nos aferramos a las cosas materiales y decimos, y esto es mío, y nos creemos dueños de las cosas. Y el Señor quiere que sueltes eso, que nada es tuyo, todo es de Él. Dios no nos pide que entreguemos nuestras primeras necesidades, sino lo que quiere Dios es que compartamos de nuestra abundancia. Y de una u otra manera, cada uno de nosotros tiene un poquito de abundancia. Cada uno podemos hacer algo más por el reino de Dios. Podemos hacer algo más con nuestro tiempo, con nuestros tesoros, con nuestra vida, con nuestras cosas, con nuestro dinero. Es posible hacer un poco más. Él no lo quiere todo. Él quiere que tú seas un buen administrador y que sabiamente podamos discernir y entregárselo a sus pies. Nos pide que encontremos nuestro mayor gozo en la vida, no en el acaparar todo lo que podamos, ¿no es cierto?, sino que cuidar de lo que Él nos compartió. Eso es lo que el Señor quiere. Que cuidemos y que compartamos de lo que Él nos ha dado, ¿no? Somos llamados a ser mayordomos y a creer que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Porque decía el Salmo, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan, porque Él la firmó, ¿verdad?, sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Dios quiere que des lo que tienes, tu tiempo, tus talentos, tus dones, tus tesoros, tu testimonio, porque Dios te lo dio. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado y lo dio con un corazón alegre, y Él quiere que nosotros retribuyamos y demos con corazón alegre. El Señor nos llama este año, hermanos, a consagrarnos, a tener una fe firme. Y para comenzar, Dios te llama a practicar la mayordomía. Dios quiere que tú seas un buen mayordomo de lo que Él te ha entregado a cuidar y que le des todo lo que tienes. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener cuidado, Señor, a que podamos ser humildes, Señor, mansos de corazón. Ayúdanos, Señor, a siempre poder ser mayordomos, Padre, de todo lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, que todo lo que tenemos, desde lo más grande a lo más pequeño, el vestido, el pan que hemos comido esta mañana, Señor, nuestra cama, nuestra ropa, lo más sencillo que podemos tener hasta lo más grande que tenemos de nuestros bienes, Señor, son porque tú nos los has dado, tú nos has entregado todo eso para el cuidado, Señor, para el bienestar y para aportar en el reino de Dios, Señor. Gracias, Señor, te doy por los ejemplos que tenemos nosotros, por ejemplo, en esta viuda. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser como ella, Señor. Ayúdanos a echar los tesoros más preciados que tenemos en
en tus pies, en la canasta de la ofrenda que está en tus pies, Señor. Te pido, Señor, que nos cuides, Señor. Te pido que nos ayudes cada día a ser más generosos y mejores mayordomos de los bienes que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.